son dos bendiciones especiales. Una bendición para los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Y una bendición para los ricos que se hacen pobres porque ayudan a los necesitados. Que en castellano se lo traduzco, no puede haber un rico cristiano, ni un cristiano rico. O es cristiano o es rico. Si es cristiano, la riqueza que tiene no es para él, es para ayudar. Y por eso entonces Jesús dice, gánense el cielo con el dinero mal habido. Con el dinero que ustedes han agarrado, gánense el cielo. Atesoren tesoros en el cielo. Ricos que me escuchan, no se pongan bravos. Aprovechen la riqueza para ayudar a los pobres y tendrán un tesoro en el cielo. No es que ustedes van a vender todo y se van a quedar en la ruina. No, de lo que tienen, vaya. Pero padre, entonces voy a vender mi empresa y no voy a producir nada y se lo voy a dar a los pobres. A ver, entienda el evangelio. Sigue trabajando en la empresa, páguele bien a los obreros, no le robe el sueldo. Páguele bien. De lo que usted gane, agarre para su casa, para usted comer y su familia, y de lo que le quede, dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. No soy evangélico, pero tengo 3 hermanos, pastores, padre, y siempre ellos dudan y me dicen que un solo Dios en 3 personas es imposible. Si me puede explicar sobre eso. Muchísimas gracias, padre, por su explicación. Bueno, eso es verdad. Es imposible que 3 sean uno. Y ellos tienen razón. Usted busque un matemático que le explique cómo 3 pueden ser uno. Matemáticamente es imposible. Bendiciones, mis queridos hermanos, sean bienvenidos a otro nuevo video más. Vamos a ver este increíble video que estoy seguro que nos va a servir, nos va a edificar. Recuerden que le pueden mandar a la persona que crean que le va a servir este video y pues vamos a estar sacando nuevas enseñanzas por aquí en este canal, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar pues con este video sumamente importante. En caso de que una persona borracha y en un segundo le llega la muerte, y si esa persona le habla a Dios y le dice un segundo antes de su muerte, le pida perdón, misericordia por su persona y que nunca más va a tomar esa bebida, puede ser que Dios le escuche o no, padre. Claro que sí le escucha. Claro que sí. Dios no va a oír el que hizo el oído, no va a ver el que hizo el ojo. Dios es misericordioso y Dios nos escucha. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Ezequiel 18:23. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Dios está dispuesto a perdonarnos. Ahora, claro está, si usted nunca quiso recibir el perdón, siempre se negó a recibir el perdón, ya es otra cosa. Pero si usted siempre está abierto al perdón, siempre busca el perdón de Dios y en ese momento se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios le perdona. Le hice esta pregunta porque la palabra de Dios dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos. A menos que se arrepienta. Ningún homosexual heredará el reino de los cielos, a menos que se arrepienta y cambie. Ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Ningún que le dé ira, orgulloso, soberbio, entrará en el reino de los cielos. Ninguno, a menos que se arrepienta. Cuando se arrepienta, sí, todos podrán entrar al reino de los cielos. No soy evangélico, pero tengo 3 hermanos, pastores, padre, y siempre ellos dudan y me dicen que un solo Dios en 3 personas es imposible. Si me puede explicar sobre eso. Muchísimas gracias, padre, por su explicación. Bueno, eso es verdad, es imposible
que tres sean uno. Y ellos tienen razón. Usted busque un matemático que le explique cómo tres pueden ser uno. Matemáticamente es imposible. A la luz de la fe, no solamente tres pueden ser uno. A la luz de la fe, según dice San Juan capítulo 17, versículo 21, o si quiere lo podemos leer desde el 20, no solamente tres pueden ser uno, 4, 5, 10, 1000, millones pueden ser uno. Vamos a ver. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre. El 21, el 21. Juan 21, ¿eh? No, Juan 17, 21. Para que todos sean uno, Para que todos, no dice dos y tres, como aquí la pelea de los protestantes, ¿cómo tres pueden ser uno? Ahora yo le pregunto a los protestantes, otra vez, para que todos sean uno, ¿cómo puede ser que todos, no tres, todos sean uno? Matemáticamente eso no da. Que todos sean uno, millones de personas, que todos sean uno. ¿Como quién? como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros. Que también sea uno en nosotros. Eso es difícil para el que no quiere creer. Porque a la luz de la razón no se puede. A la luz de la fe, sí. Aquí la Biblia dice que todos podemos ser uno, a ejemplo de Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, que son los tres, uno solo. Otra parte donde varias personas pueden ser uno, Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios 5, 31. Que un protestante me explique esto. Uno de esos pentecostales que dice que es imposible que varias personas sean uno. O son tres o son uno. Entonces aquí le decimos, o son dos o son uno. Vamos a ver. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, El hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. y los dos serán uno solo, una sola carne. Que me explique un protestante cómo hace eso. Y que la mujer está en Argentina trabajando y el marido está aquí en Paraguay y los dos son uno. ¿Cómo se explica? La Biblia, ¿cómo lo explica? Dale. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. No, se comió la frase que yo estoy esperando. Gran misterio es este. ¿Cómo? Gran misterio es este. Eso es lo que yo quería que usted leyera. Repítalo. Gran misterio es este. Aquí que sepan los pentecostales, eso no se entiende. Eso es un misterio, no. Gran misterio es este. Es un misterio grande, tan grande que no cabe en la cabeza pequeñita de los pentecostales unidos. Es un gran misterio. Misterio es cuando no se puede entender que dos personas sean uno. Es un gran misterio. Que tres sean uno. Por eso se llama el misterio de la Santísima Trinidad. Porque la Biblia dice que dos sean uno es un misterio. Que tres sean uno es un gran misterio. Y si es un gran misterio, sí tienen razón los pentecostales unidos. No se puede entender. Hay que creer porque es un misterio. Dijo una señora un día, una evangélica, me dijo: señor cura, desde que yo conocí el evangelio, para mí no hay misterios. Le dije: uy, señora, gracias a Dios que hoy me la puso en el camino, porque para mí sí hay misterio. Dijo: dígame, y yo le resuelvo ese misterio, porque desde que conozco al Señor, me convertí, ya los misterios se acabaron. Le dije: ¿quién creó el mundo? Dijo: Dios. ¿Ve que le puedo
descifrar todos los misterios? Le dije, no, es que todavía no le he preguntado el misterio. Si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? La señora sumaba, restaba, multiplicaba y dividía, no daba. Dijo, no sé. Le digo, ¿sabe por qué usted no lo sabe? Porque eso es un misterio, ahí se muere pensándolo y no puede. Eso es de creer, eso no se puede sumar, restar y multiplicar y sacar conclusiones. Que 3 sean 1 es un misterio. Buenas noches, soy Luis Gauto, 83 años. Me acuerdo que allá por el año 80 hice el cursillo de cristiandad. No le entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, soy Luis Gauto, 83 años. Allá por el año 80 hice el cursillo de cristiandad de colores. Mi pregunta o mi consulta es esto. Usted ya me explicó, padre, que defraudar y robar en cierto modo es la misma cosa. Pero digo yo una cosa, para nosotros, de poca cultura, de poco entendimiento de la lengua española, para nosotros defraudar es más liviano que robar. Y en la Biblia, Reina Valera dice robar, me están robando, le habremos robado al Señor. Entonces el pastor bambolea su Biblia y dice, y ustedes no dan su diezmo y está robando. Si dijera defraudar, a mí me parece más livianito, a pesar de ser la misma cosa, pero es así dice. Entonces Sí. Reina Valera dice robar y la Jerusalén dice defraudar. Sí, es que la palabra robar es más práctico para los protestantes. Sí, creo que sí. Porque al decir robar, entonces le están mostrando a la gente que tienen que dar el diezmo para no robar. Y entonces, antes, el pueblo de Israel le robaba el diezmo a Dios. Ahora, los evangélicos, los pastores evangélicos, le están robando el diezmo a Dios. Ya no se lo da a Dios, que era para los pobres, ahora se lo roban ellos para ellos. Eso es robar. Pero ciertamente robar o la otra palabra, ¿qué? Defraudar. Defraudar de todas maneras significa lo mismo, solo que robar presenta como algo más fuerte para que... Parece más intimidatorio. Sí, más obligatorio y más condenatorio. Mañana de Mondaseini, bueno, no queremos ser ladrón. Me acuerdo que usted no entiende guaraní. Bueno, otra consulta cortita. San Mateo 5:13 dice, bienaventurados son los pobres de espíritu en Jerusalén. El Testigo de Jehová y Reina Valera dice, los pobres de espíritu. Nuestra Biblia, Latinoamérica y otros, dice espíritu de pobre. Bienaventurados son los que tienen espíritu de pobre. Y yo no entiendo la diferencia entre pobre de espíritu y espíritu de pobre. Muy bien. Espíritu de pobre es mejor para entender que pobre de espíritu. Porque pobre de espíritu la gente lo está entendiendo mal. La gente lo está entendiendo mal. Incluso he escuchado sacerdotes predicar erradamente sobre pobre de espíritu. Sí, escuché. Cuando Jesús dice, dichosos los pobres, primero vamos con pobre de espíritu. Pero sí. Cuando Jesús dice, según la Reina Valera, si usted dice, ¿no? Cuando Jesús dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, mala interpretación es decir esto. Jesús estaba diciendo que los pobres no eran dichosos, que los que eran dichosos eran los pobres en el espíritu, o los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se refería a los pobres, sino a los que tienen un espíritu pobre. Y eso no es verdad. Porque el que tiene un espíritu pobre
es aquel que roba, que mata, que comete adulterio, que comete fornicación, que comete esto, que está tan alejado de Dios que su espíritu está pobre. Y Jesús nunca quiso decir que bienaventurados ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una mala interpretación. Eso no es correcto. Bueno, una tercera. Y ya va, pero déjeme explicarlo y ya le doy chance. Está entendido. Porque necesito explicarlo porque he escuchado incluso hermanos sacerdotes decir que Jesucristo no estaba diciendo que dichosos los pobres, sino más bien los que tenían un espíritu pobre. Y un espíritu pobre no, Señor. Nosotros tenemos que tener un espíritu rico. Un espíritu rico. Pero nosotros tenemos que ser pobres de espíritu. Pero pobre de espíritu se interpreta, pobre de espíritu significa que no tengo riquezas espirituales. Sí. Ahí está la mala interpretación segunda. Sí, Pobre de espíritu no tiene riquezas espirituales. Está tan apegado a las cosas materiales que es pobre de espíritu, no tiene riquezas espirituales. O sea que Jesús dijo que dichosos ellos porque ellos el reino del cielo. Eso es la segunda mala interpretación. La verdadera interpretación, y por eso la otra Biblia dice, la otra traducción, ¿cómo es que usted dijo? Uno dice pobre de espíritu y otro espíritu de pobre. Espíritu de pobre, ese sí es, para no confundir, porque pobre de espíritu tiene 3 significados. Y he escuchado predicar 2 significados que no son. Y el que es, no lo han predicado. Pobre de espíritu significa que no es pobre porque nació pobre y ha vivido pobre por desgracia de la vida. Pobre de espíritu significa que pudiendo ser rico como Cristo, no fue rico porque le dio el dinero a los pobres. Aquello que le dijo al rico, quiere tener, está bien, cumplió los mandamientos, te falta algo, vaya, vende tu dinero y dáselo a los pobres. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué el rico se fue y no quiso hacerlo? Porque no era pobre de espíritu. No, ¿y qué es pobre de espíritu? Aquel que lo da todo a los pobres y él se queda con lo necesario, queda pobre, no por desgracia, sino porque tenía un espíritu que lo llevó a colaborar con los demás y entonces comprendió a los pobres. Pobre de espíritu, tiene un espíritu generoso que se desprende, se queda sin nada. San Francisco de Asís, pobre de espíritu, se desprendió de la riqueza de su papá, se desprendió de aquello, se quedó sin nada. Él no era pobre de cuna, era pobre de espíritu. Estaba pendiente en ayudar a los pobres, en desprenderse. Tiene un espíritu de pobre, lo da todo, lo comparte todo. Entonces mejor la traducción, dichosos los espíritus de pobre, es decir, aquellos que se desprenden y aman el desprenderse y quedarse con lo justo y necesario para vivir. Eso se llama espíritu de pobre. Cristo, el mejor ejemplo, Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Eso se llama espíritu de pobre. En castellano se lo traduzco. Cuando Jesús dijo dichoso en Mateo, no estoy hablando de Lucas. Cuando Jesús dijo en Mateo, dichosos los pobres de espíritu o los de espíritu de pobre, porque de ellos el reino de los cielos, Sí. se lo traduzco en castellano. Dichosos todos los ricos que se desprenden de las cosas materiales y lo comparten con lo que nada tiene, quedándose con lo necesario. Dichosos ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los ricos que se desprenden de su riqueza para ayudar al necesitado. Eso es un pobre de espíritu. Y Lucas dice al revés. Lucas no dice eso. Mateo le da a los ricos la oportunidad de entrar al cielo. Dichosos los pobres de espíritu. Es decir, los ricos que se desprenden de su riqueza se ganan el cielo. Lucas no dice así. Lucas dice, dichosos los pobres, punto y aparte. Dichosos los pobres, ya no es pobre de espíritu.
Los pobres de espíritu de Mateo son los ricos que se desprenden. Dichosos los pobres de Lucas, los pobres que usted y yo conocemos, que no tienen que comer, que andan sin... Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí pagaron los malos que hicieron. Aquí sufrieron. Aquí purificaron, como el pobre Lázaro. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Y después que dice, dichosos los pobres, que los pobres no se lo creen. Sí. Y los ricos se burlan de eso. Y después que Jesús dice, dichosos los pobres, porque hay el reino de los cielos, dice, y ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa. Y a continuación, Jesús presenta entonces al rico Polo y al pobre Lázaro. Así es. Van mostrando. Entonces los apóstoles se sorprenden y le dicen, si esa es la condición del rico, Señor, entonces ¿quién se salvará? Porque Jesús dijo, y ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa en la tierra. Les aseguro que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico se salve. Y ellos dijeron, y ay, entonces ¿quién se va a salvar? Lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. ¿Qué significa? Que sí hay ricos que pueden desprenderse de su riqueza para ayudar a los pobres. Y entonces son dos bendiciones especiales. Una bendición para los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Y una bendición para los ricos que se hacen pobres porque ayudan a los necesitados. Que en castellano se lo traduzco, no puede haber un rico cristiano, ni un cristiano rico. O es cristiano o es rico. Si es cristiano, la riqueza que tiene no es para él, es para ayudar. Y por eso entonces Jesús dice, gánense el cielo con el dinero mal habido. Con el dinero que ustedes han agarrado, gánense el cielo. Atesoren tesoros en el cielo. Ricos que me escuchan, no se pongan bravos. Aprovechen la riqueza para ayudar a los pobres y tendrán un tesoro en el cielo. No es que ustedes van a vender todo y se van a quedar en la ruina. No, de lo que tienen, vaya. Pero padre, entonces voy a vender mi empresa y no voy a producir nada y se lo voy a dar a los pobres. A ver, entienda el evangelio. Sigue trabajando en la empresa. Páguele bien a los obreros, no le robe el sueldo. Páguele bien. De lo que usted gane, agarre para su casa, para usted comer y su familia. Y de lo que le quede, dale a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Ya no nos queda otra o la última? Mi última pregunta en esta consulta es, el Padre Nuestro, San Mateo 6:13 dice lo que ya le dije, no nos dejes caer en la tentación, Biblia Jerusalén. Reina Valera, no nos metas en tentación. Sí, no nos deje caer en la tentación significa que el diablo nos va a tentar y le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para no caer. No nos meta en la tentación significa que Dios nos va a tirar en la tentación, pero eso tiende a confusión. Tiende a confusión, que quiere decir que Dios quiere que usted peque para condenarlo y mandarlo para el infierno. Pero también puede ser, y esa sería la interpretación debida, pero para evitar mejor esa confusión, es mejor no nos deje caer en la tentación. ¿Por qué? Porque también puede ser, no nos meta en la tentación significa que Dios permite la tentación para que nosotros la superemos y así tengamos virtud y así alcancemos el cielo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Mateo 4, que es el mismo Mateo 6, Mateo 4, versículo 1, dice, y el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, que Dios conduce a la persona a la tentación para que la supere, no para que caiga en el pecado, sino para que al superarla tenga un realce grande, una santidad, una gracia. Y por eso ellos ponen esa, pero se puede malinterpretar. Para evitar la malinterpretación, la iglesia dice, no nos deje caer en la tentación, para que no nos acusen de que estamos diciendo que Dios quiere que nos condenemos y nos manda la tentación para que caigamos. Es decir, que Dios está haciendo el papel del diablo. ¿Me captó la idea?
Muy bien. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que se haya entendido. Muchas bendiciones donde quiera que estén. Nos vamos a estar viendo en otro video más con nuevas enseñanzas. Hasta pronto.